El paso tranquilo de la tarde daba al zócalo del museo una elegancia nostálgica. La piedra ancestral de las paredes absorbía la calidez de los últimos rayos del sol, mientras el bullicio de la Ciudad de México era apenas un eco lejano tras los vitrales emplomados. A esa hora, cuando el cielo adquiría matices naranjas y rosados, Sofía Ramírez descendió del taxi, absorbida por el peso de sus propios pensamientos y los nervios de enfrentarse a lo desconocido. Con una mano sujetando el pesado maletín de restauración y la otra ajustando el pelo rebelde que el viento le desordenaba, se detuvo unos instantes frente a las enormes puertas dobles de roble del Museo de las Almas Perdidas. Un lugar donde el tiempo parecía fluir distinto, donde la memoria del arte y las tragedias personales parecían fundirse en una sola presencia silenciosa. El vestíbulo la recibió con aroma a antiguos solventes, madera vetusta y una esencia penetrante de historia sin contar. Candelabros colgaban desde lo alto, cubiertos de polvo, y las paredes estaban revestidas de cuadros de rostros antiguos cuyas miradas seguían a los visitantes con un inconfundible aire de juicio. Sofía recorrió el espacio con los ojos atentos, admirando el juego de la luz anaranjada filtrándose entre vitrales y dejando manchas vividas sobre los tapetes de pasillos, los bustos de mármol y las vitrinas repletas de reliquias. A su izquierda, cerca del escritorio central, Emiliano Torres retiraba un manojo de llaves del cinturón y saludaba con una sonrisa amable pero cansada. Su rostro, endurecido por años de labores nocturnas, mostraba esa mezcla de confianza y desconfianza tan propia de los vigilantes que han visto más noches de las que hubieran querido. ¿Lista para quedarte después de las 10, Sofía?, bromeó Emiliano, con voz cavernosa. Hay quienes dicen que a esa hora el museo tiene vida propia. Ella rió, nerviosa, fingiendo una seguridad que no sentía del todo. Supongo que me acostumbraré a sus fantasmas. Solo me preocupan las grietas en los marcos, no en los rumores. Emiliano acercó su linterna a la base de una escultura mientras la observaba por el rabillo del ojo. A veces los rumores son más reales de lo que la gente quiere admitir. Y yo, bueno, solo hago mi trabajo. Ambos caminaron hacia la sala de restauración, ubicada justo al final del pasillo principal. El museo, conforme avanzaba la tarde, iba vaciándose de visitantes, dejando tras de sí un silencio quebrado solo por el crujir ocasional del piso de madera y el chasquido lejano de un reloj de péndulo. La segunda parada fue obligada, el despacho de Mercedes Álvarez. Dueña del museo, protectora feroz de sus secretos, y figura casi mítica en el lugar. La anciana, de cabellera plateada cuidadosamente recogida y narices pronunciadas, tenía la costumbre de sentarse siempre junto a la ventana oriental, rodeada de una neblina de perfumes florales y montañas de libros encuadernados en cuero. Mercedes se dirigió a Sofía y Emiliano con voz baja y cargada de melodrama. Hay noches, como la de hoy, en que las pinturas se inquietan. No deberían trabajar tan tarde. Recuerden, el arte no perdona a quienes desafían sus misterios. ¿Nos habla en serio, doña Mercedes?, preguntó Sofía, disimulando una risa. Solo quiero terminar mi inventario y limpiar un par de daños menores. La señora respondió con una mirada que parecía atravesar la piel. Las pinturas a veces resguardan más de lo que muestran. Capturan miradas. Y a veces, almas. No se queden cerca de la Galería Sur después de las 10. Emiliano arrastró los pies, haciendo crujir la madera. Lo tomaremos en cuenta. Sofía agradeció silenciosamente y, tras recoger su equipo, subió al entrepiso donde la aguardaba un óleo cubierto por una sábana gruesa. Se puso los guantes, preparó el bisturí y los trapos, inhaló el aroma a trementina y humedad y comenzó a trabajar en silencio, acompañada por las sombras alargadas que el atardecer proyectaba sobre el lienzo marchito. El museo, ya vacío de visitantes, se transformó en un santuario de ecos. Los pasos de Emiliano resonaban lejanos mientras hacía su habitual ronda nocturna, abriendo y cerrando puertas, verificando vitrinas, murmurando para sí con nerviosismo apenas disimulado. Un suceso interrumpió la concentración de Sofía. Exactamente a las 10, una ráfaga de viento cerró de golpe una de las pesadas ventanas, bajando de golpe la temperatura de la habitación. El aire se volvió denso, cargado de una salinidad extraña.
El leve olor a pintura fue desplazado por el aroma, añejo y dulzón, de flores marchitas. Un sonido suave, similar a la risa de una niña, vibró en el fondo del pasillo, proveniente de la galería sur. Sofía se irguió, conteniendo el aliento. «Emiliano, ¿eres tú?», llamó, la voz mucho más débil de lo que pretendía. «Estoy en la sala principal», le llegó la respuesta, amortiguada por la distancia. «¿Me necesitas?». La restauradora se debatió entre la seguridad del foco iluminando su lugar de trabajo y la invitación de esa risa lejana, entre inquietante y seductora. Dejó el pincel y, movida por una mezcla de temor y curiosidad, caminó hacia la galería sur, donde el eco del pasado parecía hablar. El corredor estaba aún más oscuro. Las luces del techo parpadeaban, lanzando destellos morados sobre los cuadros alineados. El suelo, cubierto de polvo y tapices rotos, crujía bajo sus pies. Un leve murmullo, como el roce de una falda infantil moviéndose apresurada, la llevó hasta el final del corredor, donde una pintura monumental ocupaba casi toda la pared, el retrato de una niña de cabello oscuro recogido en trenzas, rostro pálido y ojos enormes, tristes, que parecían llorar sin lágrimas. Fue entonces que lo sintió, una mano pequeña y helada, apretando la suya. El contacto fugaz, pero sin lugar a dudas real, la hizo soltar un grito agudo. Volteó, buscando alguna presencia, pero solo halló los ojos de la niña pintada, llenos de súplica. «Ayúdame», susurró una voz etérea, apenas detectable. Sofía retrocedió, temblando. Su respiración entrecortada nublaba el cristal del cuadro. En ese momento, Emiliano llegó con paso apresurado. «¿Qué pasó?». «Te escuché gritar». Ella, todavía conmocionada, solo pudo balbucear: «Creo que alguien me tocó. Una niña, aquí mismo». El vigilante repasó el pasillo con la linterna, sin encontrar nada fuera de lugar. «Aquí no hay nadie más, Sofía». «¿Seguro que no estás cansada?». Sofía asintió, sin convicción, y juntos abandonaron la galería sur, observados por decenas de miradas pintadas. Cuando se alejaban, otra risa, esta vez más triste y resignada, se esfumó entre las paredes de piedra, y el cuadro de la niña pareció palpitar, iluminado por un relámpago fugaz en la ciudad. Esa noche, ambos supieron que algo había cambiado en el museo. Algo, o alguien, había despertado. Y, en el fondo del alma, Sofía sintió que su vínculo con ese misterio era mucho más personal de lo que imaginaba. El alba descendió sobre la ciudad y las primeras luces de la mañana se colaron temblorosas entre las cortinas gruesas del Museo de las Almas Perdidas. El murmullo sordo del tránsito apenas traspasaba los muros de piedra. Adentro, el ambiente seguía enrarecido, como si la noche hubiese dejado una capa invisible de inquietud flotando en el aire. El espejeo frío de la experiencia de la víspera persistía en la mente de Sofía. Nada más salir del almacén donde había dormido unas pocas horas, fue a la galería sur, su corazón martillando en el pecho. El olor habitual a barniz, solventes y madera vieja seguía presente, pero ahora había algo más amargo, un perfume indefinible, como de lilas marchitas y metal oxidado. Caminó despacio sobre el mosaico gastado, notando que, junto al retrato de la niña, el polvo estaba marcado por diminutas huellas, como de pies descalzos de niña. Se agachó. Las tocó. Las huellas temblaban, casi imperceptibles, apenas un sombreado en la luz oblicua del amanecer, pero estaban ahí. Nadie más había entrado en esa sala desde la noche anterior. Mientras examinaba el entorno, voces se entremezclaban al fondo, personal de limpieza conversando, alguna silla arrastrada, el tintinear de una taza de café, la vida volviendo a latir al museo. Pero ese rincón de la galería parecía suspendido, envuelto en un hechizo antiguo. En ese instante, un hombre entró con decisión por el pasillo central. Era Roberto Medina, periodista treintañero, mirada viva detrás de los cristales gruesos y una libreta de apuntes siempre abierta bajo el brazo. Su andar seguro contrastaba con la tensión latente en el resto del ambiente. «Buenos días, ¿usted es la restauradora?». Le sonrió de forma profesional, tendiéndole la mano. «Soy Roberto Medina, reportero de Crónicas Urbanas».
Vengo siguiendo los rumores, desapariciones, fenómenos inexplicables. El museo es el epicentro, ¿sabía? Yo, apenas llevo poco aquí, mintió Sofía, incómoda por la atención. Roberto insistió, mostrando notas y viejos titulares de periódicos amarillentos. Hay algo que no cuadra. Demasiadas historias parecidas en diferentes décadas. Siempre está Salas. Siempre niños o vigilantes nocturnos. Sofía fingió indiferencia, aunque su pulso se aceleró. Mercedes irrumpió en la escena, con paso firme y pañuelo rojo arrollado al cuello. No necesitamos prensa en este momento. Nada ocurre aquí que el arte no pueda curar. Roberto le devolvió la mirada inquisitiva. ¿Qué opina, señora Mercedes, de quienes aseguran que las pinturas guardan las almas de los que desaparecen? Mercedes suspiró, paciente, pero sus manos temblaron al recoger una taza sobre la mesa. El arte es memoria. Espejo de nuestra historia y nuestros pecados. Si hay fantasmas, son los de la culpa y el olvido, zanjó con tono enigmático. Roberto apuntó todo y se marchó, pero Sofía sintió la tensión en la anciana. ¿Cuánto sabía realmente Mercedes? Esa mañana, Emiliano y Sofía se reencontraron en la sala de descanso. El vigilante, pálido por la noche inquieta, trató de sonreír. Dormí menos de lo debido. Supongo que tú tampoco, ¿verdad? No quiero parecer loca, Emiliano, pero encontré huellas, pequeñas, como de niña, justo en la galería sur. El vigilante tragó saliva. Mi abuela decía que aquí rondan los espíritus de los que no tienen paz. Pero uno nunca quiere creer hasta que lo ve con sus propios ojos. Hay algo aquí que me llama, y me asusta a la vez, admitió Sofía. No puedo explicar cómo, pero siento que todo esto está, de alguna manera, ligado a mi familia. Él la observó con una mezcla de comprensión y temor. Se levantaron y caminaron juntos hacia la galería. La sala estaba más oscura de lo habitual. Sofía pasó sus dedos por los marcos de los cuadros, sintiendo una vibración sutil, apenas perceptible. Mientras recorrían los cuadros, encontraron, semioculto tras el respaldo de un banco polvoriento, unas de cartas antiguas atadas con hilo. Una de aquellas cartas, fechada hacía casi 70 años, estaba dirigida a El guardián del museo. La letra temblorosa hablaba de sacrificios, de protección a costa de un preciado, alegría inocente. Hay una frase que les hiela la sangre: la familia Ramírez pagará el precio. Sofía casi deja caer la carta. Mi abuelo fue guardián aquí, dice en voz baja. Siempre me contaron que lo despidieron por algo terrible. Nunca quise preguntar. Un sollozo cortísimo se escuchó cerca. Emiliano dio un paso atrás, encendiendo la linterna. ¿Escuchaste eso? Ambos giraron hacia la pintura de la niña. La tela parecía brillar con luz propia. Los dedos de Sofía temblaron cuando, como si un imán invisible la atrajera, acercó la mano al marco. El aire repentinamente se llenó del aroma dulzón de lirios podridos. De la pintura, llegó un susurro, claro como un grito sordo: «Ayúdenme». La voz era la de una niña, asustada pero decidida. «¿Quién eres?», preguntó Emiliano, petrificado. «Isabel», respondió la voz, «no puedo salir. Por favor, ayúdennos. La oscuridad avanza, cada año es más fuerte». Ambos retrocedieron, el corazón repicando. La pintura de Isabel ahora tenía lágrimas visibles, como gotas barnizadas. Sofía, ahora fuera de sí, balbuceó: «¿Qué te hicieron aquí, Isabel? ¿Por qué mi familia está involucrada?». No hubo respuesta, solo el eco del propio nombre de Sofía flotando en el aire, como si cada pintura le susurrara al oído. El ambiente se volvió más opresivo. Se escucharon risas lejanas, sollozos, timbres perjudiciales para la cordura. Roberto, atento, grababa desde un ángulo disimulado. En otro rincón, Mercedes hablaba consigo misma, rezando en voz baja, los ojos enrojecidos de insomnio. Entonces, el reloj sonó las 11.
La luz se extinguió unos segundos, y cuando regresó, la galería sur estaba fría como una cripta. Sofía, decidida, le dijo a Emiliano: hay que descubrir la verdad. Por Isabel, por mi abuelo, por todos. No me voy a quedar fuera de esto. Si hay que enfrentarse a fantasmas, lo haremos juntos, respondió Emiliano. Mientras se marchaban, un estallido de cristal los detuvo, uno de los vitrales se había resquebrajado. Una corriente helada recorría ahora toda la galería, agitando el polvo y las cortinas. El cuadro de Isabel cobraba un color más intenso, sus ojos, llenos de angustia, seguían sin parpadear, pero ahora imploraban ayuda con una urgencia desgarradora. En la frontera entre la razón y el misterio, Sofía supo que debía seguir adentrándose en los secretos del museo. Esa fuerza invisible, ese pasado inconcluso, la arrastraba siguiendo pasos de niña, bajo la fría vigilancia de cientos de retratos, esperando que alguien, por fin, escuche sus voces tras el lienzo. La noche cayó sobre la ciudad como una cortina espesa, separando el museo del mundo exterior. Apenas unas motas de luz anaranjada escapaban por las ventanas cubiertas de polvo, dibujando figuras irreconocibles en los muros. Dentro, la galería sur era apenas una mancha de oscuridad viva, y el aroma que flotaba era ahora más penetrante, combinando humedad, barniz rancio y el olor ferroso de algo indefinido. Sofía, Emiliano y Roberto se preparaban para enfrentar la noche, sabiendo que el tiempo de la incredulidad había quedado atrás. Roberto había regresado esa tarde, armado con linternas, grabadora, su cámara y una mezcla torpe de escepticismo y miedo. Su instinto periodístico estaba en llamas, la noticia del siglo podría estar oculta tras las paredes de aquel museo, pero la piel de gallina en sus brazos contradiciendo el profesionalismo se hacía cada vez más notoria. ¿Seguro que quieres entrar de nuevo a la Galería Sur?, preguntó Emiliano a Sofía mientras revisaba las pilas de la linterna. No tengo otra opción, respondió ella, determinada. Anoche sentí que Isabel tocaba mi mano, sentí la desesperación de un alma que pide ayuda. Y después descubrí la carta con el apellido Ramírez. No puedo huir ahora. La Galería Sur estaba bañada en sombras. El cuadro de Isabel destacaba en la pared, como un faro de tristeza entre las pinturas polvorientas. Sus ojos, más oscuros que antes, si es que eso era posible, parecían buscar a Sofía entre los vivos. El paso de los tres resonó en el pasillo, cada crujido amplificado entre las columnas y el losetón. Se colocaron delante de la pintura. Roberto, cámara en mano, preguntó en voz apenas audible: ¿y si esto es real? ¿Si estas almas de verdad están aquí atrapadas? Sofía apenas lo miró. Tragó saliva. Se sintió observada no solo por Isabel, sino por todos los personajes retratados. El silencio era tan profundo que alcanzaba a oír el propio latido de su corazón. Decidida, estiró la mano y rozó el marco de la pintura. El frío la recorrió, pero no retiró los dedos. En cuanto tocó el óleo, la temperatura cayó abruptamente y sopló una brisa glacial imposible de explicar. De pronto, fue arrastrada de golpe por una corriente de memorias ajenas, imágenes difusas de un pasado lleno de miedo, un círculo de adultos encapuchados, velas encendidas que titilaban en torno a un niño con cara de terror. En el fondo de esa escena, el abuelo de Sofía, de rodillas, entre lágrimas, prometía proteger el museo a cualquier costo. Mercedes, joven, vigilaba. Sofía sintió su cuerpo aflojarse, soltando un gemido, mientras Isabel, desde el cuadro, gritaba: «No quiero quedarme aquí. Sáquenme, por favor». Emiliano alcanzó a Sofía antes de que se derrumbara al piso. «Sofía. Regresa». La sujetó por los hombros. Roberto, impactado, no dejó de grabar, sus dedos temblaban, azorados entre el impulso profesional y el terror. En ese momento, el rostro de Isabel, en el óleo, parpadeó. Por un segundo largo y antinatural, los ojos pintados pizcaron, y sus labios, normalmente apretados, se separaron con delicadeza, dejando escapar una niebla azulada. Mercedes apareció en la entrada de la galería, vestida con su chal rojo y una expresión desencajada. «Basta»,
chilló, rompiendo el silencio. No los molesten más. Al escuchar los gritos, Roberto filmó la escena. La cámara, con visión nocturna, captó algo imposible. De un cuadro vecino emergía una sombra difusa, negra como tinta regada sobre el agua, que reptaba hacia los pies de Emiliano. Este, al volverse, sintió el impacto, una fuerza invisible lo arrastró contra la pared, gritó, aunque su voz apenas salió de su garganta. Su brazo izquierdo fue envuelto poco a poco por la sombra, volviéndose gris, translúcido, casi como si la pintura hubiese absorbido parte de su ser. El miedo atravesó sus ojos. «Ayúdenme», jadeó, la mitad del rostro hundido en una neblina aceitada. Mercedes cayó de rodillas, recitando oraciones antiguas en náhuatl y español mientras apretaba un rosario con fuerza dolorosa. Sofía, aún aturdida, extendió la mano hacia Emiliano, luchando con toda su determinación por retenerlo. «No te vayas. No dejes que te tomen». La sombra se retorcía, siseando, y por un segundo Sofía creyó ver los ojos de Isabel superpuestos al rostro de Emiliano. Roberto, con lágrimas de rabia y miedo, seguía grabando, acercándose con cuidado. «Esto es real. Estoy viendo milagros del mal». En ese instante, todas las pinturas de la sala vibraron. Un aire gélido giró en espiral, levantando el polvo de siglos acumulado. Las voces de los cuadros, voces de mujeres, hombres y sobre todo niños, llenaron la galería. «Solo quien sacrifica puede salir, solo quien sacrifica puede salir». La frase se repetía en muchas bocas, en múltiples tonos, hasta que el grito de Isabel se impuso sobre todos. «Ayúdame, Sofía, ayúdame, por favor». Sofía luchó hasta que, de pronto, el brazo de Emiliano se soltó. Cayó sobre el suelo, jadeando, su piel despertando lentamente del letargo translúcido. Los cuadros dejaron de temblar, la sombra se desvaneció, y el silencio regresó apenas roto por el llanto de Mercedes. «¿Qué fue eso?», susurró Roberto, atónito. «Esto no es el fin», murmuró Emiliano, incrédulo, al verse la mano aún parcialmente gris. «Apenas comienza, ¿cierto?». La sala parecía haber envejecido siglos en minutos. La pintura de Isabel lloraba lágrimas tan reales que chorreaban por el marco, manchando la pared. Cada gota dejaba un rastro cobrizo, con aroma a cobre y a penas infantiles. Mercedes, finalmente, secó sus lágrimas con el chal y dijo: «Esta maldición tiene un precio, y nadie ha querido pagarlo por completo. Ni yo. Ni tu abuelo. Ni nadie que ame este museo, este arte, estas almas». Sofía, tambaleante, se puso de pie. Si solo quien sacrifica puede salir, alguien tendrá que arriesgarlo todo. Los tres permanecieron en el centro de la galería llena de ecos. En el silencio, la respiración de cada uno era una oración sin palabras, una promesa de no abandonar el misterio, aunque supieran que la noche siguiente quizá no los dejaría volver a ver la luz. En lo alto, el reloj marcó la medianoche y su eco retumbó como una advertencia. La pintura de Isabel tembló, y el resto de los rostros en las paredes giraron apenas sus cabezas, como esperando el desenlace de una función que, al parecer, llevaba demasiado tiempo sin final. El miedo era real, pero también lo era el vínculo que los unía. Cada uno tenía sus propios fantasmas, y en ese museo, esa noche, entendieron que, para todos, la línea entre el arte y la maldición era mucho más delgada de lo que jamás imaginaron. La madrugada se estiró, larga y densa, atrapando los pasillos del museo en una penumbra densa como el terciopelo viejo. Afuera, la ciudad parecía no existir, los claxones y murmullos del centro desaparecían ante la gravedad de lo que se vivía adentro. Emiliano apenas podía mover la mano, observando cómo la piel volvía lentamente a su color habitual. El frío no se iba de su pecho, ni de su memoria. Un rumor de pasos apresurados llegó desde el corredor hacia la galería sur. Roberto regresaba con los ojos desorbitados, agitando la cámara. «No puedo creerlo. Grabé todo, Sofía. Las sombras, tu trance, la voz de la niña. Si publico esto, será el escándalo del siglo». Pero, su voz vaciló, el miedo asomando entre las palabras.
si esto se sale de control, nadie va a creer lo que vimos. Sofía lo miró con firmeza, el cansancio dibujado en los círculos bajo sus ojos. No hagas nada todavía. Si esas almas están atrapadas por algo que ocurrió aquí, debemos entenderlo antes. No busco fama, ni venganza. Solo, respuestas. Emiliano, recuperando su fuerza lentamente, apretó la mandíbula. Lo que me arrastró no era de este mundo. Pero, cuando estuve dentro, vi cosas. Niños, mujeres, figuras azules flotando entre la niebla. No gritaban, solo miraban, como rogando regresar. Isabel estaba conmigo. Era ella la que trataba de protegerme. Mercedes apareció en la penumbra, arrastrando los pies y ajustando su chal. Su dignidad habitual había cedido ante la confesión, los ojos le brillaban quebrados, y la voz, temblorosa, reveló su fatiga acumulada. No puedo más, susurró. Y luego, con la voz rasgada. Deben saber la verdad. Hace muchos años, todo esto era solo un sueño. Quise proteger el museo, mantenerlo a salvo de ladrones, de la codicia, de la ruina. Alguien vino, una mujer extraña, vestida de sombras, con ojos huecos. Protege la belleza, pero paga el precio. Eso me ofreció. Pensé que era una fábula, un cuento para asustar novatos. Pero cuando comenzaron a desaparecer las cosas, acepté sin pensar. Y ella, cobró con alegría inocente. Con niños. Con almas puras. Sofía contuvo la respiración. ¿Isabel fue elegida? Mercedes asintió, su voz quebrada. Yo la vi desaparecer. Nadie me creyó. Después desaparecieron más, y cada aniversario algo terrible ocurre aquí. Siempre por la noche. Algunos vuelven como ecos en las pinturas, otros se pierden del todo. Roberto se restregó el rostro. ¿Quiere decir que hay más de Isabel atrapados aquí? Sí. Y cada generación, la maldición busca un guardián, un descendiente para sellar el ciclo. Sofía sintió un vacío en el estómago. ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué yo tengo que pagar? Es el linaje del guardián, explicó Mercedes, con la voz de quien carga décadas de culpa. El sacrificio nunca se pagó del todo. Roberto, impulsivo, se acercó. ¿Y si rompemos los marcos, si quemamos esos cuadros? Mercedes negó con fuerza. Ahí están las almas. Si destruyen el refugio, se perderán para siempre en el vacío. Emiliano, aún con la voz temblorosa, levantó la mirada. ¿Y entrar en la pintura? Si Isabel puede comunicarse, tal vez alguien de afuera pueda ayudar a guiarla. Mercedes sollozó. Solo la sangre del guardián puede abrir la brecha, y solo si la guardiana lo permite. Si el ritual no se completa antes de la medianoche, la próxima alma será tomada, y quizás, esta vez, no haya vuelta atrás. Un bullicio reprimido se escuchó desde el vestíbulo. Roberto, tras difundir el video clandestinamente, había provocado una reacción fulminante. Curiosos y periodistas se apilaban en las puertas del museo, algunos buscando respuestas, otros solo un espectáculo. Sofía se apartó en silencio, mirando la carta vieja hallada por la mañana. Recordó las instrucciones confusas, pigmentos raros, palabras antiguas, una mezcla que debía aplicarse a los marcos para liberar el color prisionero. Determinada, fue directo al taller de restauración, donde guardaba pigmentos poco comunes. El ambiente era tenso, la temperatura fluctuaba como si el museo respirara a intervalos. Emiliano, a su lado, revolvía viejas cajas en busca de materiales antiguos que pudieran servir. Roberto, atormentado por la culpa, trató de frenar la marea de visitantes desde el celular, pero el deseo de justicia y el miedo al olvido lo hacían vacilar. Mientras preparaban la mezcla de colores siguiendo el diario del abuelo de Sofía, verde cardenillo, índigo añejo, y polvo de cuarzo, la galería sur repentinamente se llenó de susurros. Las pinturas vibraban, y el cuadro de Isabel, en el centro, parecía desbordar tristeza,
sus lágrimas de óleo se convirtieron en una fina lluvia que salpicaba el suelo con manchas azuladas y doradas. Sofía, pincel en mano, recitó fragmentos del diario, donde el arte sea cárcel y el color sangre, que la inocencia regrese por el sendero del pigmento. Que el guardián repare el daño, que las almas niños cruzan el umbral. De repente, una fuerza invisible hizo que el tablero de pigmentos cayera al suelo. El aire crepitó como si un relámpago hubiera partido el museo en dos. Emiliano sintió un tirón en el pecho, y la voz infantil de Isabel se hizo oír: desde todos los rincones del salón, deben darse prisa. Antes de la medianoche. La urgencia les heló la sangre. En ese instante, un grito desgarrador se escuchó desde la entrada principal. Uno de los visitantes, curioso, había cruzado el cordón de seguridad y se había parado muy cerca del retrato de un niño jugador. Sin que nadie lo tocara, fue absorbido por la tela del cuadro en un destello fugaz. El espacio que dejaba era una sombra azul y un eco de terror. El caos se apoderó del museo. Mercedes trataba de calmar a los visitantes, la seguridad cerraba puertas, mientras los cuadros refulgían vivos, respirando una inquietud antigua. Sofía y Emiliano corrieron de vuelta a la Galería Sur, la mezcla ritual en una mano, el diario en la otra. Antes de adentrarse de lleno en el ritual, Mercedes se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza. «Perdóname», susurró. «Si algo sale mal, si tienes que elegir, hazlo por ti. No cargues con los pecados de mi generación». Roberto, cámara al cuello, dejó de grabar un segundo y puso la mano sobre el hombro de Emiliano. «Ya no hay vuelta atrás, hermano. Vamos a cambiar la historia, o a quedar atrapados con ella». El reloj corrió impiadoso hacia la medianoche. Las pinturas esperaban, las almas aullaban en el silencio de los colores, y los vivos, con el pulso acelerado, entendieron al fin que la frontera con el misterio podía romperse, y debía hacerse esa misma noche. Una tranquilidad siniestra reinaba en los pasillos del museo, cada rincón, cada cuadro, cada sombra parecía estar a la expectativa, como si todas las almas atrapadas contuvieran el aliento ante lo que estaba por suceder. La Galería Sur estaba transformada, ahora las paredes jadeaban suavemente, hinchándose y desinflándose con cada onda de ansiedad que atravesaba el edificio. Fuera, la multitud de curiosos y reporteros murmuraba ansiosa detrás de las puertas cerradas, ignorantes del horror real que se gestaba dentro. El aire olía a polvo revuelto, a telas viejas, y a una promesa de sangre y liberación. Sofía, con el diario de su abuelo abierto sobre la mesa central y los pigmentos preparados, repasaba el ritual una y otra vez, su mente viajando entre fragmentos de recuerdos, miedo y una determinación férrea. Las manos le temblaban mientras trituraba con mortero los cristales de cuarzo, mezclándolos con polvos de pigmento azul y rojo carmesí. Emiliano, apoyado en la pared, la observaba en silencio, todavía entumecido por las experiencias de la noche anterior. Roberto movía de un lado a otro, cámara en mano, grabando detalles de la concentración de Sofía, los murmullos de Mercedes, los gritos lejanos de la gente afuera. Todo sería testimonio de lo que estaba a punto de desatarse. Mercedes se apoyó en su viejo bastón. Su voz, antes firme, ahora era apenas un hilo: «El diario es claro, solo puedes liberar las almas si restauras el color con tu propia esencia, sangre del linaje, lágrima y un suspiro de compasión». Sofía se cortó ligeramente el dedo con una pequeña navaja, dejando caer una gota sobre la mezcla, mientras Emiliano la miraba con dolor, pero la entendía profundamente. «¿Lista?», preguntó él. «No», contestó ella, la voz rota. «Pero no hay otra opción». El primer paso era recorrer con la mezcla ritual los marcos de los cuadros señalados en las cartas y el diario, la pintura de Isabel, los retratos de los otros niños, y, sobre todo, el gran óleo central, la guarida. Roberto leía en voz alta las palabras rítmicas halladas en las notas de Sofía y Mercedes, una letanía que pedía redención, no solo para los atrapados, sino también para los vivos. A medida que la pincelada recorría la madera, los marcos vibraban y temblaban. De cada cuadro parecía surgir un aroma distinto: en el de Isabel, la fragancia de flores secas y tierra mojada; en el de Ernesto, el niño del trompo;
el dulce olor de caramelos antiguos y madera barnizada, en el de Malena, la niña con la trenza roja, perfume a tiza y papel recién cortado. Cada uno evocaba una memoria, un retazo de pasado que se aferraba a la existencia a través del arte. Los colores de los cuadros se intensificaron. Las lágrimas de Isabel ya no eran solo óleo, sino perlas líquidas que goteaban al piso y lo manchaban de azul ultramar. La tensión subía y el ambiente adquiría una electricidad irreal, como si el museo esperase el momento justo para liberar siglos de silencio. En el clímax del ritual, la voz de Isabel llenó la galería, envolviendo a todos. Sofía. Emiliano. Sus palabras eran un suspiro y un rugido. Por un instante, las paredes del museo desaparecieron y los presentes fueron arrastrados, no con sus cuerpos, sino con sus sentidos y corazones, dentro del mundo pictórico. Todo era luz ondulante, figuras traslúcidas, pasillos que se abrían como páginas de un libro. Emiliano vio a Isabel, tomada de la mano de otros niños. Los rostros, antes tristes y borrosos, ahora resplandecían de esperanza. ¿Nos sacarán de aquí?, preguntó Malena, con voz temblorosa. Sofía, en medio de la visión, sentía la presión del pasado sobre sus hombros. Escuchaba la voz de sus antepasados, del abuelo que suplicaba perdón al universo, de la guardiana oscura que murmuraba, el arte exige sacrificio, de Mercedes gritando en el eco de los años, no quería que sufrieran, perdónenme. Roberto, aún atado a la realidad, enfocaba su cámara en la superficie del cuadro donde Sofía parecía haberse fusionado con la imagen de Isabel, sus facciones entremezcladas. Lloró en silencio, sabiendo que la historia superaba cualquier crónica, que cada segundo era una página de redención. De entre la bruma apareció la guardiana, inmensa, etérea, formada por pinceladas de hollín y lapislázuli, sus ojos tan vacíos como pozos sin fondo. Levantó una mano, y las almas titubearon en el aire, balanceándose entre liberación y condena. ¿Qué ofreces, guardiana del linaje? Tronó la voz, derrumbando olas de miedo sobre Sofía. Ella se irguió, los ojos firmes, y pronunció: ofrezco mi memoria, mis sueños y la voluntad de romper este ciclo injusto. Libera a Isabel y a los demás niños. Toma lo que quieras de mi herencia, pero déjanos vivir en paz. El museo tembló de verdad. Las paredes vibraron, los vidrios se agrietaron, las lámparas crujían en sus ejes. Afuera, el cielo se cubría de nubes, y la muchedumbre retrocedía espantada al ver las luces titilar como engranajes de un reloj descompuesto. El tiempo mismo parecía fragmentarse y girar en torno a la galería sur. Mercedes lloraba, rezando en hebra, español y náhuatl, desgranando promesas y peticiones. En medio del estrépito, de uno de los cuadros, el mismo donde el visitante curioso había sido absorbido, comenzó a brotar una mano translúcida. El joven emergió como si saliera del fondo de un lago, con la mirada vacía y el cabello mojado de pigmento. Tropezó, cayó de rodillas, y cuando abrió la boca solo pudo decir: allá hay tantos, y tanto frío. Sofía no dudó más, empapó por completo el marco de Isabel con la mezcla ritual y gritó las palabras antiguas, una mezcla estruendosa de los idiomas y plegarias de sus ancestros. Una llamarada brotó del cuadro, iluminando el rostro de cada niño atrapado, de cada alma suspendida en las paredes. La guardiana retrocedió, rugiendo sombras, el rugido era como el crujir de ramas viejas y cristal quebrándose. Las pinturas comenzaron a perder su color, drenando hacia el suelo cintas de pigmento vivo que chisporroteaban al contacto. De cada cuadro brotaron figuras de humo primero, luego luces y finalmente cuerpos de niños, mujeres y hombres jóvenes arrodillados en el suelo, asustados, pero libres. El museo descansó. Hubo un silencio absoluto, reverencial, y después el leve llanto agradecido de Isabel, abrazando a Emiliano con fuerza. Gracias, fue apenas un susurro, más sentido que cualquier grito. Roberto bajó la cámara y cruzó la mirada con Sofía y Mercedes. Ahora sí hay una historia que contar. Pero, más que eso, una deuda saldada. Los marcos de los cuadros, ahora vacíos, crujieron y se fragmentaron. Las pinturas se desgarraron en jirones que el viento dispersó. Por fin, el ritual había funcionado.
pero las paredes del museo, aliviadas del peso de las almas, empezaron a vibrar con un estrépito final, anunciando que el precio de la libertad no sería menor para los vivos. Desde afuera, la multitud gritó, al ver que una luz cegadora estalló en las ventanas. La noche había terminado, pero el museo, la historia, y sus personajes se acercaban peligrosamente al punto de no retorno. El eco de la liberación retumbaba aún en las paredes del museo, pero la emoción era solo un espejismo que velaba el peligro latente. Sofía, exhausta por el esfuerzo, sintió como el ambiente se apretaba alrededor de todos, como si las paredes respiraran más rápido, agobiadas por la pérdida de las almas que las habían habitado por décadas. Lo que había comenzado como una redención se transformaba en la antesala de algo más grande. La ira de la guardiana, la vieja señora del lienzo, no había sido apaciguada. Mercedes, encorvada y envejecida en minutos ante los ojos de los demás, murmuraba plegarias mezclando palabras indígenas y letanías castellanas. Su rostro temblaba de terror y culpa, mientras los marcos de los cuadros caían hechos astillas al suelo, dejando endijas impenetrables en los muros, como bocas rotas por donde una sombra fría se filtraba lenta y peligrosamente. Emiliano ayudaba a los niños rescatados a sentarse, les ofrecía agua y les susurraba palabras tranquilizadoras. Ellos, desorientados, lloraban y reían al mismo tiempo, incapaces de entender de inmediato a qué tiempo, a qué realidad habían retornado. Isabel, con lágrimas verdaderas por primera vez en años, abrazó a Sofía, apretando su cintura con fuerza. ¿Ya se acabó? ¿Ahora sí estamos en casa? Sofía no pudo mentirle. Lo hiciste muy bien, Isabel. Pero, todavía no ha terminado. En el pasillo principal, Roberto documentaba todo, los niños, el derrumbe de los cuadros, el resplandor que aún brotaba de las paredes heridas. Sin embargo, un temblor de inquietud le corroía las manos, presintió, con la claridad de los que rozan lo sobrenatural, que algo oscuro y brutal se avecinaba. El ambiente comenzó a cambiar. De las rendijas abiertas en los muros surgió una niebla oscura, densa, que se arremolinó en el centro de la galería sur. El aire se volvió pesado, cargado de ozono y aroma a pintura fresca, aunque nadie había retocado un lienzo desde el ritual. La sombra tomó forma, la guardiana se hizo visible, corpulenta y etérea, ojos huecos y boca remendada por hilos de color negro. Su figura flotaba a metros del suelo, rodeada de jirones de tela como alas atrofiadas. Su voz era un golpe de viento y trueno, el pacto no se ha completado. La belleza no se libera sin sangre de guardián. El ciclo no ha muerto. Mercedes sollozaba, de rodillas en el suelo, mientras Sofía se adelantó, temblando, de la mano de Isabel. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, la voz partida pero firme. La guardiana gesticuló en el aire y de su sombra surgieron rostros de los que se habían ido, fragmentos de risa infantil, miradas ansiosas, susurros de consuelo, pero en cada uno brillaba una chispa de miedo. El linaje del guardián puso los cimientos de este ciclo. Solo un sacrificio voluntario puede cerrarlo. Las palabras provocaron un silencio rugiente. Emiliano buscó la mirada de Sofía. No tienes que hacerlo, Sofía. Hay otra manera, seguro, mi abuelo llevó esta culpa consigo toda la vida. Murió en soledad, sin atreverse a contar lo que aquí pasó. Si no acabo el ciclo, esto seguirá consumiendo inocentes. El temor y el amor se mezclaban en su voz, como dos pigmentos imposibles de separar. Mercedes le tomó la mano, apretando ya sin fuerzas, los ojos inundados de remordimiento. Perdóname, Sofía. Convertí tu destino en una condena. Yo debí pagar, pero fui cobarde. Haz lo justo, no lo que yo haría. Isabel sollozaba en silencio, asida del vestido de Sofía, entendiendo instintivamente que la restauradora estaba lista para ir más allá. El museo vibró con una intensidad nueva. El reloj del vestíbulo sonó 3 campanadas aunque no era la hora, sus ecos resonando como gritos ahogados. Las puertas temblaron, los tintes eléctricos parpadeaban. Roberto, que buscaba una alternativa, leyó frenéticamente los pasajes del diario del abuelo de Sofía. Allí, entre líneas,
halló un resquicio de esperanza. Aquí dice que, si el guardián enfrenta a la guardiana en su propio mundo, si entrega un recuerdo vivo en lugar de carne y sangre, el ciclo puede romperse, aunque habrá un precio. Pero no dice cuál. Sofía tomó la mezcla restante de pigmentos, la esparció en sus palmas y caminó hacia la grieta más próxima, la que palpitaba con más fuerza. Entonces, voy a enfrentarla. Si yo misma puedo pagar un precio distinto, este ciclo terminará. Emiliano quiso detenerla, pero Isabel y los niños la rodearon. No te olvides de nosotras, Sofía, dijeron con voz al unísono, los ojitos brillando de fe y miedo. Sofía, con una última mirada a Mercedes y a los demás, cruzó la pintura más rota y brillante, la primera que llegó al museo, entre remolinos de luz y sombra. El frío que la envolvió fue total, pero un soplo de calor en la mano, la presión de Isabel, le recordó por qué debía seguir adelante. Al ingresar al universo pictórico, el mundo cambió, ya no era el museo, sino un vacío poblado de pinceladas movedizas, donde el suelo ondulaba y el cielo era una tela blanca por llenar. Frente a ella, la guardiana aguardaba, tremenda, iracunda, la túnica hecha de todos los colores aún no mezclados. ¿Estás dispuesta a dar lo que tienes, aunque no te sea devuelto? Preguntó, y su voz era una promesa y una amenaza a la vez. Sí, respondió Sofía con los labios resecos. Quiero mi recuerdo más amado para los que no pueden volver, para que ningún niño vuelva a ser tinta y sombra en estas paredes. La guardiana sonrió sin alegría. Muestra tu luz, y te mostraré la libertad. El vacío empezó a temblar más fuerte. En el mundo exterior, Mercedes se tapó el rostro y Roberto, cámara olvidada, se arrodilló junto a Emiliano y los niños, rezando en silencio. La batalla iba más allá de la razón, pero en esa frontera, bajo la mirada dura de la guardiana, la esperanza seguía latiendo, aunque fuera tenue, esperando por el último trazo. La galería real se sacudía y astillaba bajo sus propias promesas rotas. El tiempo ya era otro. Y la noche, aún no terminaba. El paso de Sofía hacia el centro de ese mundo pictórico era como flotar en la superficie de un lago inquieto, donde cada pincelada, cada sombra borrosa era un recuerdo perdido de quienes jamás pudieron contar su historia. Todo era luz líquida, manchas vivas de color que respiraban y susurraban, a cada parpadeo, rostros de niños y mujeres se mudaban de un rincón a otro, miradas hambrientas de regreso, de redención. Adelante, esperando como una deidad vencida y poderosa, la guardiana del lienzo flotaba inmensa. Su silueta era una amalgama de miles de pinceladas, y su rostro parecía un collage de todos los fantasmas que Sofía había sentido, conocido, temido. Había algo maternal y a la vez cruel en la forma en que sus brazos envolvían a las figuras más pequeñas del universo pictórico. «¿Estás aquí, guardiana de carne?», ronroneó la voz de la entidad, envolviendo a Sofía en una capa de frío a su lado. «¿Qué puedes ofrecerme, además de tu miedo?». Sofía sostuvo la mirada vacía de esa figura que le devolvía todos los sufrimientos del linaje Ramírez. Se mantuvo de pie, temblando más de dolor acumulado que de pavor, y habló con una voz recién templada por noches de angustia y lucha: «Vengo a ofrecerte mi memoria querida. Los mejores momentos que tengo, la voz de mi madre cuando me cantó por primera vez, la caricia de mi abuelo antes de dormir, la certeza de que soy amada y puedo amar sin miedo. Llévate todo eso, pero deja libres a todos los que atrapaste aquí. Que ningún otro niño, que ningún inocente, vuelva a perderse en la belleza. Dame tu castigo, pero basta». La guardiana se inclinó, y las pinceladas negras se apiñaron en torno a su cuerpo, como si lamentaran la pérdida de una presa. La belleza, como la vida, requiere sacrificios que no ves venir. Pero nunca nadie había ofrecido un tesoro tan brillante. ¿Sabes lo que será para ti perder lo que te hace humana? Sofía sintió ganas de llorar, pero apretó los puños. Prefiero perder la memoria de la felicidad que condenar la esperanza de otros. Por un momento, la tela del universo pictórico se resquebrajó y, tras ella, Sofía vislumbró escenas: a Isabel,
pequeña y luminosa, sosteniendo la mano de un Emiliano adolescente, a Mercedes joven, escondida tras los vitrales, llorando por la primera noche en que todo comenzó, a los niños perdidos, sentados en círculo, cantando canciones viejas para, sin saberlo, conjurar su salvación. La guardiana extendió una mano de humo pigmentado e hizo contacto con la frente de Sofía. Un relámpago de dolor y dulzura la recorrió entera. Sintió como, hilo a hilo, pincelada a pincelada, los recuerdos más preciados de su vida eran arrancados, flotando hacia el cielo blanco, donde se disolvían entre espirales dorados, rojos y añiles. Por cada imagen perdida, una nueva luz se encendía en los rostros de los niños atrapados, en el de Isabel, en los retratos inacabados del museo. El ciclo está roto, susurró la guardiana, su voz ahora más débil, más humana. Pero tu tristeza será mi legado. Tus lágrimas nutrirán la belleza de otra era. El mundo giró y giró en tonos de rojo y azul. Sofía sintió que caía, envuelta en una corriente de voces, algunas gritaban, otras reían, pero todas la agradecían. Dentro del museo, Mercedes y Emiliano sostenían a los niños, arrodillados ante la galería sur, mientras la niebla de tinta oscura retrocedía, y los marcos vacíos se desplomaban uno a uno sobre el mármol. Roberto, boquiabierto, presenciaba la transformación. Ya no había cuadros llorando, sino ráfagas de color dispersándose en el aire como fuegos artificiales en cámara lenta. El reloj del vestíbulo detuvo sus manecillas, el caos del tiempo pareció suspenderse. Afuera, la multitud veía como las luces del museo destellaban en una secuencia imposible, como si todo el edificio respirara hondo por primera vez en décadas. Un resplandor final iluminó la galería, y Sofía regresó arrastrándose hacia la realidad, exhausta, pálida, temblando. Su mirada era diferente, contenía la tristeza suave de quien ha entregado todas sus raíces, pero también un dejo de alivio, como si llevara el corazón liviano después de largas tormentas. Isabel fue la primera en verla. ¿Sofía?, preguntó con la voz temblorosa. Sofía la miró, luchando por recordar. Su mente era una bruma suave, desprovista de los detalles más cálidos, pero con una aceptación nueva. Eres luz, Isabel, musitó, y ya nadie te borrará. Mercedes se acercó y la abrazó. Gracias, por lo que no supe hacer. Ahora entiendo. Roberto guardó la cámara y se arrodilló junto a Emiliano, los ojos humedecidos. Acabo de grabar un milagro, pero no sé si podré contarlo. Un silencio largo se estiró por el museo. Todos miraban los restos de los cuadros, nadie lloraba, nadie reía, solo respiraban profundo, asimilando la paz recién llegada, una calma distinta, como si al fin los fantasmas hubieran cesado de pedir auxilio. La guardiana, por último, se despidió de todos en un murmullo que quedó flotando en el aire: el arte existe para sanar y quedar libre. Cuídenlo, no permitan que el miedo vuelva a oscurecer la belleza. La noche afuera se adelantaba al amanecer. Un nuevo día se preparaba para llegar, y junto con él, el alivio, agridulce, del último trazo. El museo, alguna vez lleno de peso, sombra y ecos, ahora parecía respirar aire nuevo, como si siglos de angustia hubieran abruptamente cedido el paso a una paz inusual. El alba apenas rociaba las cúpulas de la ciudad cuando Mercedes, Sofía, Emiliano, Roberto y los niños liberados se reunieron cerca del vestíbulo, entre bancos cubiertos de polvo y trozos de marcos caídos. Nadie habló de inmediato, había demasiado por asimilar, y el silencio era tan dulce que dolía. Las pinturas, aquellas a las que se aferraban tantas almas, estaban ahora reducidas a fantasmas de color, deslizándose entre los rayos de sol como si se disolvieran en el aire con cada suspiro, fugaces y serenas. Isabel caminó entre los mayores, con pasos cautelosos, y se detuvo frente a Sofía. La niña extendió una manita, temblorosa, y la preparadora la tomó entre las suyas. «Tengo miedo de irme», dijo Isabel, los ojos grandes, repletos de lágrimas nuevas, pero sin angustia. Sofía la miró con todo el amor que su alma, medio vacía por el sacrificio, podía reunir. «No hay nada que temer, pequeña. Ahora eres solo luz. Y la luz no se apaga jamás». La niña abrazó a Sofía con fuerza.
Su cuerpo vibró una vez, dos, y se volvió transparente, una silueta resplandeciente que se elevó lentamente, sonriendo, hasta perderse en el aire matinal. Mercedes se cubrió el rostro y sollozó. Emiliano se arrodilló, agradeciendo en silencio el milagro. Uno a uno, los demás niños liberados, algunos más viejos, otros apenas mayores que Isabel, fueron desvaneciéndose como estrellas al amanecer, dejando solo el eco de pasos, risas y lamentos que por fin podían irse. Afuera, en las ventanas, el tumulto de la multitud había mermado. Ahora solo quedaban reporteros mirando perplejos los ventanales, grabando en silencio el museo, donde todo parecía calmo y vacío. Roberto apoyó su cámara en una columna rota. Suspiró. Me cuesta creer lo que vimos. No sé si el mundo esté listo para conocer toda la verdad. Sofía se abrazó el cuerpo, vacía pero entera. No todos los milagros deben ser entendidos. Bastará con que nunca más nadie quede atrapado aquí. Mercedes se acercó, lenta, vencida y suave. Sus dedos temblorosos rozaron la mejilla de Sofía. Perdóname, hija. Llevé este peso toda la vida y fui demasiado cobarde para concluirlo. Hoy tú nos enseñaste el final y la libertad. No era solo mi final, respondió Sofía. Era el de todas las almas que buscaron consuelo aquí. Si una promesa vale algo, que nuestro dolor ayude a evitar futuros pactos de miedo. Las autoridades, alertadas por la conmoción y los rumores, irrumpieron simpáticamente en el museo. Encontraron un caos de pedazos de lienzos, restos de color en el aire, niños aturdidos pero ilesos, y adultos tan cansados que solo podían ofrecer versiones inconexas del prodigio presenciado. Las pruebas directas se habían descompuesto en una especie de polvo dorado que cubría todas las superficies. Nadie supo explicar nada, ni la policía, ni los periodistas, ni los expertos en arte. Mercedes fue llevada por la policía, no como una criminal, sino como un testigo necesario del último capítulo del museo. Al irse, giró la cabeza y, mirando a Sofía, asintió levemente. No habría olvido, aunque sí expiación. Afuera, la prensa especuló sobre fenómenos paranormales, milagros, fraudes meticulosamente planeados. Roberto entregó parte de sus grabaciones, aunque conservó en privado los fragmentos más íntimos y sensibles, convencido de que ciertos secretos son patrimonio de los corazones y no de los noticieros. Pasaron las horas, y finalmente la calma verdadera descendió sobre el museo. Emiliano, con la mirada recobrando vitalidad, ayudó a los últimos niños confusos a encontrar a sus familias. Sofía, sentada sobre uno de los bancos de mármol, sintió que el cansancio la vencía. Se sorprendió al darse cuenta de que apenas podía recordar los momentos cálidos de su infancia. Las imágenes y voces de sus seres queridos parecían ahora soñadas, distantes, como si fueran cuadros antiguos a los que solo podía mirar desde fuera. Sin embargo, una chispa nueva ardía en su pecho, la certeza de que ya nunca más una alma inocente pagaría el precio por la belleza mal comprendida. Días después, mientras terminaba de empacar las pocas pertenencias que quedaban en su taller improvisado, Sofía recibió una carta sencilla, con el membrete de un colectivo de muralistas urbanos. Dentro, una breve invitación: la ciudad necesita nueva memoria en sus muros. Ven a crear, a pintar luz donde antes hubo dolor. Te esperamos en la esquina donde el sol toca la cantera. Hay un pincel dorado reservado para ti. Sofía sonrió. En el fondo de su maleta, encontró un pequeño pincel de mango metálico, reluciente, de cerdas intactas y doradas. Se levantó, respiró hondo. A la salida del museo, ahora clausurado temporalmente para siempre, miró por última vez a través de las viejas puertas. El eco de risas, lágrimas, oraciones y pactos rotos vibró apenas un instante. Que toda belleza nazca ahora de la libertad, se prometió mientras la ciudad la llamaba al fresco, al presente, a su nueva vida. Mientras atravesaba la avenida bañado en la luz anaranjada del nuevo día, las sombras de los viejos cuadros, ahora polvo de historia y redención, se disiparon por completo, y Sofía supo, aunque no pudiera recordarlo, que cada pincelada nueva era también una pincelada de libertad. Fin.